Bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver un problema con vectores que tiene que ver con el movimiento de un misil. Nos dice que un misil se aproxima desde el este. En el primer contacto, la posición del misil es 12.000 pies a 40 grados sobre el horizonte y luego se le sigue por otros 123 grados hasta que la distancia es de 25.800 pies. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la situación y lo que nos pregunta es cuál es el desplazamiento del misil durante el periodo que tuvo contacto con el radar, es decir, desde aquí hasta acá. Bueno, y esto se resuelve con vectores fácilmente. Vamos a dibujar los vectores en un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos los puntos cardinales y empezamos dibujando el primer vector de posición que registra el radar. Es este vector de aquí a 12.000 pies de distancia con un ángulo de 40 grados. Luego hay otro vector a una distancia de 25.800 pies, que es esta posición de acá del misil, y este ángulo de 123 grados se mide desde el vector anterior, ¿sí? Entonces, el vector de desplazamiento del misil será aquel que empieza aquí, al final del primer vector, y termina acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular este vector de desplazamiento? Bueno, aquí lo que hay que recordar es la ley de suma de vectores, la cual ya expliqué detalladamente en un video anterior. Si no han visto los videos anteriores sobre vectores, les dejaré el enlace a la lista de reproducción en la descripción y en las tarjetas del video para que repasen ese tema. Como vimos en aquel video, cuando nosotros sumamos dos vectores, ponemos el primer vector y donde termina ese vector colocamos el siguiente. Observen que en este caso el vector D está colocado donde termina este primer vector de aquí. Y luego el vector que va desde el origen hasta la punta del último vector es la suma de todos los otros vectores. Es decir, que en este caso, si a este vector le llamamos D1 y a este le llamamos D2, entonces al sumar el vector D1 más el vector D, lo que obtenemos es el vector D2, porque es el que empieza en el origen y termina donde termina el último vector, ¿sí? O dicho de otra manera, si de aquí despejamos, el D1 pasa restando y entonces el vector de desplazamiento se puede calcular como la resta del vector D2 menos el vector D1. De hecho, también es útil verlo de esta manera. Cuando nosotros unimos las puntas de dos vectores con otro vector, ese vector siempre será la diferencia de estos dos vectores, ¿sí? Y la diferencia será desde el vector final al menos el vector inicial. O sea, donde esté la punta de la flecha del vector que une a esos dos, ese será el primer vector que hay que colocar en la resta y luego le restamos el otro vector. Entonces ahí podemos ver es D2 menos D1. Entonces esta es la operación que hay que realizar con estos vectores para obtener el vector que nos piden. Ahora bien, una resta también se puede ver como una suma, ¿sí? D2 menos D1 es lo mismo que al vector D2 sumarle el inverso del vector D1. Y este vector menos D1 lo podemos representar aquí fácilmente. Es un vector que se encuentra en la misma línea que el vector D1, pero apuntando en el sentido contrario. Es decir, este vector de acá es el vector menos D1. Y como está sobre la misma línea, se nos forma aquí ángulos opuestos por el vértice, que sabemos de geometría que miden lo mismo. ¿Sí? Este ángulo es también de 40 grados. Entonces vamos a sumar este vector menos D1 con este vector D2. Y lo vamos a hacer con el método de componentes en este caso. Entonces, también es útil ver que el ángulo que forma el vector D2 con el eje X es 163 grados. O sea, la suma de estos 123 que había aquí más estos otros 40. Entonces nos da 163. Así tenemos entonces estos dos vectores que son los que vamos a sumar. Y vamos a calcular primero las componentes horizontales. De esa manera vamos a obtener la componente horizontal del vector de desplazamiento. Bueno, pues empezamos con el vector D2, por ejemplo. Bueno, para calcular su componente horizontal, observen que en este caso el ángulo está medido desde el eje X positivo, desde aquí hasta donde llega el vector. Siempre que ocurra esto, la componente horizontal se calcula directamente con el coseno, ¿sí? O sea, ponemos 25.800 coseno de 163. No nos preocupamos por el signo y siempre es con el coseno cuando es la componente horizontal. Eso ocurre solamente si el ángulo está medido desde el eje X positivo, ¿sí? No le ponemos el signo menos porque si ustedes calculan el coseno de 163 ya les va a quedar un resultado negativo, ¿sí? Entonces por esa razón no se lo ponemos. Ahora, para el otro vector, este de acá, este ángulo de 40 grados, observen que no está medido desde el eje X positivo. Entonces una cosa que podríamos hacer es calcular todo el ángulo hasta el eje X positivo y volver a hacer esto de acá.
O en este caso directamente usar este ángulo de 40. Lo que estamos buscando es la componente X. Y vean que la componente X es adyacente al ángulo. Entonces se va a usar también el coseno. Pero en este caso sí hay que colocar el signo. O sea, vamos a poner que es negativo porque está apuntando a la izquierda. Y ponemos 12.000 coseno de 40 grados. Repito, aquí sí se pone el signo porque este ángulo no está medido desde el eje X positivo, sino que nos están dando el ángulo más corto, este ángulo de aquí directamente. Entonces estamos calculando el cateto adyacente y aplicamos la función coseno. Si toda esta parte de aquí les confunde, bueno, pues ya anteriormente resolví bastantes ejemplos de suma de vectores con el método de componentes. Los invito a que vayan y los vean y así les va a quedar todo esto mucho más claro. Entonces ahora hacemos esto en la calculadora y obtenemos esta cantidad. Bueno, ahí está. Esta es la componente X. Ahora para las componentes verticales, bueno, pues hacemos lo mismo, pero con la función seno. Es decir, para el vector de 2 tenemos 25.800 por el seno de 163 grados. Aquí directamente es con el seno porque el ángulo está medido desde el eje X positivo. Y para este otro vector, como el vector está apuntando hacia abajo y hacia abajo las componentes son negativas, en las componentes verticales son negativas, entonces vamos a usar igualmente el seno, pero hay que ponerle el signo. Entonces es menos 12.000 seno de 40 grados. Hacemos esta operación en la calculadora y obtenemos esta cantidad. Ya tenemos entonces las componentes del vector de desplazamiento. Vamos a representarlas en otro plano cartesiano para ver cuál va a ser nuestro vector resultante. Bueno, la componente X nos quedó negativa, eso quiere decir que está hacia la izquierda. Y la componente Y también nos quedó negativa, quiere decir que va hacia abajo. Si con esto formamos un rectángulo, la diagonal de este rectángulo es el vector de desplazamiento resultante, el que estamos buscando. Entonces, a partir de este dibujo podemos ver que este vector forma un triángulo rectángulo aquí. Y el vector, su magnitud es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, así que aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que la magnitud del vector D es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son este de aquí y este de acá. Entonces los colocamos aquí, los elevamos al cuadrado, se hace la suma y se saca raíz cuadrada. Eso es el teorema de Pitágoras. Lo hacemos en la calculadora y nos queda este resultado. Esta es la magnitud del vector de desplazamiento. Es decir, es la distancia que recorrió el misil en ese periodo de tiempo, ¿sí? Pero también necesitamos saber la dirección. El desplazamiento, recuerden, es un vector y todo vector tiene una dirección. Entonces tenemos que indicar también cuál es la dirección de ese vector y eso lo estamos representando aquí con este ángulo que está aquí en verde. Entonces para eso vamos a aplicar la función trigonométrica tangente. La tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto, vean que es lo mismo que este de aquí, mide 1649.34 y se divide entre el adyacente, que es este de acá. Ahí está. Hacemos la división, nos queda esta cantidad, calculamos la tangente inversa y así obtenemos el ángulo que es de 2.91 grados. Y también hay que indicar desde dónde lo estamos midiendo. Si nosotros nada más dejamos el resultado así, este resultado se interpretaría como que se está midiendo desde el eje X positivo en el sentido antihorario. Pero vemos que no. El ángulo se está midiendo desde acá. Entonces, eso lo indicamos diciendo que este ángulo está medido al sur del oeste. O sea, aquí está la línea del oeste y hacia el sur quiere decir hacia abajo. Entonces, desde el oeste hacia abajo, ahí se está midiendo el ángulo. Y listo. Entonces, este es el vector de desplazamiento. Esta es su magnitud y esta es su dirección. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio similar en el cual hay un automóvil que recorre unas ciertas distancias en ciertas direcciones y finalmente pide calcular el desplazamiento total. Así que también se trata de un problema de suma de vectores. Los invito a que lo hagan y si quieren ver la respuesta y el procedimiento, ese es un video que ya se encuentra exclusivo para los miembros del canal. Recuerda que puedes ver más información dándole clic al botón unirse y ahí puedes tener acceso a todos esos videos exclusivos. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.